Buenas noches, doctora Patricia Cumbe. Nosotras somos mi compañera Nicole Arteaga y mi persona Katy Lord. Vamos a hablar sobre tres casos clínicos de alteraciones entéricas del lechón en maternidad. El primer caso clínico lo presentará mi compañera Nicole Arteaga. Como primer caso clínico tenemos las cojeras de lechones en lactación. Como introducción, las cojeras de lechones en lactación casi siempre las asociamos a los casos en los que además aparecen sintomatologías neurológicas. También es frecuente que aparezcan cojeras en distintas articulaciones del tercio anterior y posterior del lechón. En este caso, el agente causante puede ser el Streptococcus suis. Como factores predisponentes tenemos que el suelo puede provocar una pérdida del estuche córneo de la pezuña y producir posterior, y la infección puede producirse debajo de las costras que desarrollan por el roce de los lechones en el carpo cuando están mamando. Los lechones en la primera semana de vida son muy sensibles tanto en las lesiones de pezuñas como en las lesiones de la piel. El limado de colmillos y en los casos en los que tengamos que realizar el corte de las colas o la castración. Como diagnóstico, en primer lugar debemos de disponer de registros para conocer qué importancia tienen las cojeras en la maternidad, animales en los que afectan y número de lechones sacrificados por esta patología. Tener un sistema de registro en las granjas sobre la mortalidad, que nos ayuda mucho a la hora de priorizar en el establecimiento de los tratamientos. Como la alimentación, en las materias primas se controlan y caracterizan nutrientes y micotoxinas más comunes, que además de proporcionar un suplemento mineral, el núcleo contiene un buen nivel de vitamina B y E, con función antioxidante. Los piensos son la base de maíz y soja, pero también incluyen altos niveles de cebada y pulpa. Gracias también a una buena calidad de salvado de hoja ancha y los niveles significativos de fibra funcional. En particular, esto ocurre en la fase de preparto gracias a un uso de un pienso específico. Como caso clínico tenemos que en una granja consta de unas 300 cerdas inseminadas con un macho de genética Tallen, organizadas en una banda de 35 días, y los lechones se destetan a los 26 días de edad con un peso medio de unos 6 kilos. El promedio de nacidos vivos es de 14,3 lechones por parto y de 12,3 destetados, con una mortalidad del 13,9% en la sala de partos. Las principales causas de las muertes incluyen las relaciones con el bajo peso al nacer de algunos lechones, problemas entéricos esporádicos y estreptococias. El 25% de la producción se quedan con los 30 kilos en el mismo sitio, y el 75% se transfiere a un sitio y el 2% al destete. Las cerdas se alojan en jaulas para la estimulación de celo y la inseminación, seguida de una fase de recuperación de la condición corporal. Luego se transfiere a la gestación en grupos con corrales de 6 a 2 animales y se alimenta con una sola vez al día para reducir los conflictos dentro del grupo. Las salas de maternidad son tradicionales: corral individual con las cerdas en una jaula durante todo el periodo de lactación, suelo con slab alto para los lechones y suelos sólidos en la zona del nido. La temperatura en la sala se mantiene en torno a los 24 grados y el nido a los 29 grados, con lámparas de infrarrojos durante los primeros 10 días de vida de los lechones. Entre el tercer y quinto día de vida se trata con hierro y toltrazuril, y al mismo tiempo se realiza el corte de cola y de castración. Las cerdas se llevan a la sala de maternidad 5 días antes del parto, donde se alimentan 3 veces al día y no es disponible. Como conclusión del caso, a la luz de los elementos recopilados, la presencia de lesiones clínicas y el cuadro histológico, en las lesiones mamarias y coprostasis,
observadas en las cerdas, se confirma la sospecha de que se trata de un caso de síndrome de inflamación y necrosis porcina. La eficacia de las medidas correctoras adoptadas serán para evaluar en los próximos meses. A continuación, el siguiente caso clínico es la colibacilosis Escherichia coli a la entrada a cebo. Como introducción tenemos que la colibacilosis es una importante y significativa enfermedad infecciosa en los cerdos ocasionada por la Escherichia coli. Esta bacteria afecta principalmente a individuos jóvenes, siendo hasta las 12 semanas de edad el periodo de mayor incidencia. Es considerado como un microorganismo comensal que forma parte de la flora normal del intestino de los animales, siendo capaz en ocasiones de provocar infecciones entéricas debido a la producción de enterotoxinas, que ocasionan en los cerdos afectados diarreas e importante deshidratación y que de no ser sometidos a una terapia rápida y efectiva les conduce a la muerte. Se trata de una enfermedad multifactorial donde interaccionan factores propios del individuo, factores propios de la gente, refiriéndose a los factores de virulencia específicos de la bacteria involucrados en la patogenia, y factores ambientales, entre los que cabe destacar la temperatura, alimentación y el manejo de los animales. Las descripciones del caso clínico. Se desarrolló en un cebo de 1040 plazas. Las instalaciones eran antiguas y contaban con 2 pasillos y ventilación natural, situados en una zona de alta densidad ganadera. La granja de origen de la que se procedían estos cerdos era una explotación de 1500 cerdas con genética Dampre. La reposición era externa y el protocolo vacunal incluía vacunas de Augetsk, parvo, mal rojo, E. coli y Clostridium. Los lechones de esta granja se detestaban a 23 días con un peso de 6.300 kilogramos o 6,3 kilogramos y se llevaban a un sitio 2 fuera de la granja. 2 días antes del destete se les aplicaba la vacuna de circovirus y después de 6 a 8 semanas en transición y un peso aproximado de 20 a 22 kilogramos se trasladaban a los cebos donde salían para matadero con un peso aproximado de 107 a 112 kilogramos. Como cuadro clínico, a los 5 o 6 días de entrada a cebo comenzaron a aparecer de forma muy aguda cuadros con animales que presentaban signología y sintomatología de diarrea líquida acuosa de coloración marrón verdoso que los deshidrataba rápidamente. Eran cerdos deprimidos con hojas ligeras cianóticas. En la necropsia, las lesiones más frecuentes encontradas eran la congestión marcada del intestino delgado y con contenido líquido lechoso, el estómago dilatado y con alimentos sin ingerir, y edema de la pared intestinal, como se puede apreciar en las fotografías. Como pronóstico, bueno, se considera una enfermedad multifactorial influenciada en gran parte por el manejo, la higiene, la dieta y otros factores como la función del intestino delgado. Depende del estado de la enfermedad en el momento de realizar el diagnóstico. Se enviaron muestras al laboratorio, ácidos intestinales con contenido y mediante bacteriología se aisló el Escherichia coli F18 enteropatógeno, no verotoxigénico y multiresistente. Este es el resultado de las muestras enviadas al laboratorio del caso clínico. Como tratamiento, los animales fueron sometidos a un ayuno estricto de 24 horas, se les administró colicina y rehidratante en agua, además de inyectarlos en sabana con un cefquinomina. La respuesta al tratamiento fue muy buena, pero el proceso dejó un 4% de baja y más de un 3% de animales encurulacados. Y simultáneamente a este proceso comenzaron a aparecer otros casos con los mismos síntomas en otras granjas de la zona. El factor común que compartían todas las granjas, además del veterinario, era el pienso, por lo que se decidió analizar la fórmula y como conclusión se bajó la proteína en un punto, obteniendo con esta acción muy buenos resultados y disminuyendo considerablemente la incidencia de la enfermedad. Como conclusión del caso, la colibacilosis es una enfermedad muy frecuente e importante a la entrada del cebo debido a las importantes pérdidas económicas que se presentan. Su detección precoz y la instauración rápida de un tratamiento efectivo es esencial en su resolución. Últimamente estamos observando un aumento de la resistencia a los antibióticos a nivel del campo, por lo que es importante la realización de bacteriologías y antibiogramas. Al tratarse de una enfermedad multifactorial en la explotación, nunca hay que perder de vista las medidas de manejo que se lleven a los animales, la temperatura y la alimentación. A continuación, el tercer caso clínico, que es el edema de mesocolon en lechones de maternidad en una granja semi-tecnificada. Como introducción del caso, la enfermedad de los edemas en cerdos está causada por cepas de Escherichia coli enterotoxigénica, que producen una verotoxina específica. Estas bacterias se encuentran en el ambiente de las naves de transición y son ingeridas por el lechón poco después del destete. Después las bacterias se unen al epitelio del intestino delgado, formando colonias y subverotoxinas, causando alteraciones en los vasos sanguíneos del cerebro y en otras localizaciones. Las vacunas de Escherichia coli utilizadas en cerdos reproductores están dirigidas a proporcionar inmunidad a lechones neonatales y no protegen contra las infecciones de edemas en los cerdos detectados. Es decir, una vez que los cerdos dejan de consumir leche y anticuerpos maternales.
El cuadro de caso clínico. Se recibe en el reporte video grabado de un criador de la zona nororiental del país, del Perú, que tiene una camada de lechones que súbitamente y de manera individual se muestran sin energías, con extremidades cianóticas, con dificultad respiratoria y con un chillido característico. Al momento del reporte hay 4 lechones muertos, 7 lechones en buen estado y lactando, además de un lechón en decúbito con todos los signos descriptivos previamente. El criador reporta que uno de los lechones en buen estado y lactando tiene la piel algo seca y que ve el lechón que va perdiendo vitalidad. Se observan lechones lactantes de 20 días con buena condición corporal, pero no de peso adecuado para la edad. Adicionalmente, no presentan diarrea, ni tos o articulaciones inflamadas a primera vista. Algunos otros datos. Es la única camada afectada en la sala de maternidad. La marrana no presenta ningún problema evidente. Se observa que los lechones se encuentran sobre acerrín y el lechón del cúbito lateral posee signos nerviosos como padaleo, chillido gutural y dificultad respiratoria. Las medidas de En este tipo de casos, lo primero que sospecho es la presencia de toxinas producidas por un agente bacteriano. Entonces, lo que vemos en los animales con signos clínicos y lesiones de toxemia. En cerdos se han bastante limitados para resolver estos casos, por varias razones: el hecho de no tener una vía de fácil acceso y que se lesione fácilmente, el hecho de no tener un animal en un lugar aséptico y el hecho del comportamiento del cerdo con movimientos bruscos por controlar. No se habla de un solo animal, sino de un grupo de producción, por lo que es mejor trabajar para la prevención, para intentar salvar a los lechones que están postrados y en estos casos hay que ser rápidos y agresivos con la terapia. Las medidas preventivas o tratamientos para la aplicación de furosemida, diurético de acción rápida y efecto limitado a 24 horas, limpiar y desinfectar la zona de punción abdominal, ingresar a través del peritoneum con fluidos temperados, el cloruro de sodio tendrá la función de corregir la deficiencia electrolítica. También se puede incluir un antibacteriano de amplio espectro para esa vía, aplicar vía oral productos que tengan en su composición factor antitóxico, protector hepático, inyectar fluniximab para limitar la producción de prostaglandina E2 involucrada en el shock endotóxico. Las medidas preventivas, tratamiento para las lesiones que aún están lactando, lo que nos queda por hacer es asumir que en pocos días va a desarrollar el cuadro, por lo tanto hay que controlar a esa población. Y hay dos opciones. La primera opción es la vía oral, que se utiliza la estrategia de exclusión competitiva. Se colocan bacterias benéficas que puedan poblar el intestino y se brindan condiciones para su proliferación con ácidos orgánicos. Y la segunda opción es por vía oral, brindar un antibiótico de amplio espectro como la amoxicilina. A continuación, mi compañera Nicole. Como necropsia, tenemos que la necropsia se observa en el estómago con contenido lácteo, hepatomegalia. El edema del mesocolon y enteritis se describe colitis ulcerativa, fibrinopurulenta, multifocal o extensa. En este caso no se verificó. En la investigación de la causa, como diagnóstico presuntivo, tenemos la diferencia en el caso reportado, que es Clostridium difficile. La casuísta es reportada en lechones de las primeras semanas de vida, en especial en neonatos de pocas horas de vida. Sin embargo, también se reportan en los lechones lactantes de segunda o tercera semana asociada en cepas toxigénicas de mayor virulencia. También deberíamos observar diarreas y reducción de la tasa de crecimiento en hallazgo a la necropsia que se describe colitis ulcerativa, fibrinopurulenta, multifocal o extensa. En este caso no se verificó. En enfermedad del edema, se reporta que en lechones en las primeras a la cuarta semana del postdestete, este edema en párpados es un hallazgo común, incluso la misma lesión en la curvatura mayor del estómago, en la pared de la vesícula biliar, entre otras ubicaciones. Como muestra lo que se recomendó en forma de exploración fue realizar un raspado de la mucosa en la zona del colon, fijar la muestra y realizar luego tinción Gram con el fin de observar la forma de coloración y que tomaba el patógeno, y así lograr para hacer una diferencia básica entre Ehrlichia coli y Clostridium difficile. Sin embargo, al ser estas dos bacterias patógenos, se pueden hallar de forma común en los raspados intestinales, que nos ayudaría a tener un diagnóstico definitivo. Y a continuación, este es un cuadro clínico en recomendación de las muestras óptimas y pruebas de laboratorio requeridas. Como conclusión y recomendación del caso, en este caso se lleva a la conclusión de estar enfrentándonos a una bacteria toxigénica, por la que la velocidad
el caso y el cuadro clínico, lo cual fue corroborado con el hallazgo del edema del mesocolon en la necropsia. Otro punto importante por discutir es que el patógenos vienen cambiando de estrategias y de grupos de animales en los cuales producen la enfermedad. La recomendación que es trabajar en prevención, enriquecimiento del calostro, realizar el calostrado dirigido a los lechones, el banco de calostro de las marranas de mayor número de partos, en granja, limpieza, desinfección y descanso de instalaciones. Gracias.